Buenas, bienvenidos a un programa más de Emprendedores de Éxito. Hoy tengo a Jorge Coronado, que es experto en ventas, formador y autor del podcast Esto va de vender. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Encantado, muchas gracias por invitarme. A ti por venir. La verdad que tenía muchas ganas de hablar contigo y que hablemos de tu expertise, porque supongo que vamos a hablar de ventas. Jorge, para aquellos que no te conozcan, preguntitas muy rápidas, ¿vale? Para situarnos. Edad. Tengo 47 años. ¿Dónde vives actualmente? Pues ahora mismo en un lugar idílico que es Fuengirola, en la Costa del Sol, algo que me ha permitido el emprender, por ejemplo. Buenísimo. ¿Desde hace cuánto? Pues muy poco, porque teníamos la empresa en Málaga, que es la capital, y nos vinimos aquí hace 2 años aproximadamente, 2 años y medio, así más o menos. ¿Te consideras una persona de éxito? Es una pregunta difícil. Vamos a decir que soy una persona que lo busca constantemente, que en ese sentido nunca estoy satisfecho al 100%. Bueno, ¿sabías a lo que te querías dedicar siempre? ¿Has perseguido una pasión o te la has ido encontrando en el camino? Me la he ido encontrando en el camino, ¿no? Siempre he tenido espíritu emprendedor, pero también he trabajado a sueldo y no ha sido ya, o sea, por ejemplo, ahora sí que con el tema de la comunicación y la formación me encuentro muy a gusto, pero no fue una cosa que digamos que yo tenía ese germen desde el principio. Actualmente, ¿cuál es el mayor emprendimiento que tienes? Yo tengo varias empresas, aparte de mi proyecto personal, de mi marca personal y del podcast. Yo tengo una agencia de marketing digital con mi mujer, que está dedicada a ofrecer servicios muy especializados a inmobiliarias y a promotoras. Lanzamos el año pasado una pequeña startup con una serie una- creamos, digamos, un funnels para empresas a medida. Y aparte mi mujer tiene una empresa que se dedica al bienestar digital para empresas. O sea que tenemos, digamos, varios frentes abiertos en ese sentido. Ya veo que descansar debes descansar poco, ¿no? Poco a poco, ya te digo, poco. Eso es así. Somos papás también, que eso marca mucho, pero tenemos varios. Lo que pasa es que, claro, siempre que tienes muchos proyectos abiertos, tienes que priorizar, ¿no? Y en otras épocas, a lo mejor, que éramos más jóvenes, de un poquito más de libertad, pues a lo mejor le dábamos un poco más de tiempo al proyecto para ver si funcionaba, si estaba bien recibido, y ahora sí que lo hacemos, nos equivocamos muy rápido, ¿no? Ese rollo del Lean Startup, de equivócate rápido y si ves que por aquí la cosa no funciona, pues cortamos un poco, ¿no? Esa es un poco nuestra filosofía. ¿Cómo tenéis algún protocolo para esto? Es decir, porque creo que es un punto muy interesante este que has dicho de equivócate rápido y es algo que ha salido en otras de las entrevistas que ya he hecho para este programa. Y muchas veces cuando estás a mil cosas, y por lo que tú dices, pues estás a mil y una, porque tienes el niño también, ¿no? Que seguramente te quita Sí, mucho foco, sí. no te das cuenta de los errores, no o los alargas mucho más de lo que realmente Claro. querrías porque te cuesta más tomar decisiones, ¿no? ¿Tienes alguna manera, algún protocolo que digas, oye, con Yo, esto hacemos una revisión y así me doy cuenta de claro, los errores y yo corto? no soy muy amigo de los términos en inglés de marketing, de los KPIs y los OKRs y las movidas esas, ¿no? Yo para eso soy mucho más práctico, ¿no? Como estoy en Málaga, pues yo, por ejemplo, te explico mi filosofía, que es la que enseño en la formación en ventas, porque al final lo que hago es formación en ventas para empresas de nuevas tecnologías, para startups, y siempre les digo lo mismo. Una de los principales errores que se comete al emprender es la validación. Es decir, tenemos el sinónimo de que emprender es innovar y no tiene por qué. De hecho, es mucho más inteligente emprender sobre un nicho, una idea, mercado, sector que ya funciona y que el propio mercado ha validado. Pero cuando lo hacemos, te voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo. Imagínate que es una pequeña empresa que ofrece, qué sé yo, el servicio de logística, no transporte. Lo primero que les digo que tienen que, o sea, para mí lo marca la calle, o sea, a vender, empieza a escuchar a tu cliente pero a vender de manera presencial, no me refiero a nivel remoto, todo esto se ha puesto muy de moda, prospección líquida, no, ve a la calle, sal a la calle y habla con la gente que tienes delante para ver si eso que tienes en la cabeza
esa idea que tienes, o sea un emprendimiento pequeño, personal o incluso con amigos, funciona. El mercado lo va a entender, va a encontrar su hueco y vas a poder empezar. Pero no salir a vender con los 3 primeros, ¿no? Sino habla con mucha gente, haz muchas visitas, intenta tener muchas reuniones para darte cuenta si eso va a funcionar o no. Y si ves que no, no esperes que el mercado se adapte a ti. O sea, eso es uno de los grandes errores. Que yo, por ejemplo, me pasó el año pasado con una pequeña startup, habían conseguido financiación, el producto estaba muy bien, pero el mercado no lo quería. Porque era un tema de software para el sector inmobiliario que digamos que la parte, porque la potencial cliente, pues no solo no lo veía, sino además lo entendía como un ataque a su trabajo, porque era un tema de gestión del alquiler y tal. Y no se habían dado cuenta, habían estado 3 años trabajando sobre un producto que no tenía un mercado real y que además no lo aceptaba. Entonces, ¿cuál es para mí, simplificándolo mucho, haciéndolo muy accesible? Hay una cosa que adolecen mucho las empresas y los emprendedores, sobre todo en la era digital, que es el vivir muy encerrados en la pantalla. Entonces, en el momento que la rompes y sales a la calle, si tú empiezas a notar signos de que lo que estás haciendo no va a funcionar o no va a encontrar su hueco en el mercado, empieza a corregir y además hazlo en un periodo muy corto de tiempo, porque si no lo que está haciendo es gastar dinero, perder, porque no es tanto a nivel de gestión o de dinero, sino que al final ese proceso en el que el emprendedor durante mucho tiempo está trabajando, está creando, está esforzando mucho, está haciendo contenidos y tal, y luego al final no ve resultados, lo que hace es que le destroza la motivación y le quita las ganas de volverlo a intentar. Y seguro que a la primera no acierta. Eso te lo puedo asegurar, vamos. Esto es algo que creo que es interesantísimo porque muchas veces el emprendedor, sobre todo en solitario, cuando ya hablas de startup, muchas veces hay más de una persona ahí pensando y aún así también puede suceder lo que tú has dicho, ¿no? Que no se han validado los mercados y demás y que realmente no hay cabida para el producto. Pero muchas veces en el emprendimiento en solitario, como somos mentes creativas, nos creemos pequeños genios Sí. y que tenemos algo que es una visión que el resto va a aceptar y que pues muchas veces no es así. Y quizás sí que eres un pequeño genio, pero hay un dicho muy popular que es que la masa es estúpida, ¿no? Entonces, o le vas a vender a otros pequeños genios o tienes un problema de mercado. Entonces, al final, creo que el punto que marcas es brutal para tener clarísimo que lo primero que tienes que hacer es saber si eso va a funcionar o no va a funcionar. Si te parece, aterricémoslo un poquito más. O sea, está bien como concepto, pero Te, yo ahora pongo, quiero te emprender pongo- algo. te pongo un ejemplo Ujú. muy accesible, ¿no? Fantástico. Imagínate a alguien que sea un freelance, por ejemplo, que sea ilustrador, ¿vale? Ujú. Estamos hablando de una profesión 100% creativa. Yo dibujo y tengo mi estilo de dibujo, que me parece fantástico y tal. El primer paso que tiene que hacer es trabajar en su propuesta de valor, ¿vale? Pero además de dibujar, ¿qué? Es que esa es otra de las cosas que pasa, ¿no? Cuando tú me dices, somos unos pequeños genios, ya, yo conozco a gente, y esto lo voy a dejar muy claro, que tiene mucho talento y no ha llegado a nada, y gente como yo, que no tengo talento ninguno, que hemos conseguido emprendimientos que funcionan. ¿Por qué? Porque el talento no es determinante a la hora de que funcione. Vuelvo al ilustrador. El ilustrador tiene que entender, o la ilustradora, cuál es su propuesta de valor, quién es su mercado objetivo, cuál es el mercado objetivo de un ilustrador. Pues gente que necesita ilustraciones, editoriales, diseñadores webs y demás. Y tiene que hacer una propuesta de valor única, es decir, que qué se va a llevar de beneficio estas personas que trabajan conmigo para que me contraten a mí. No ser reactivo, porque ese es otro de los problemas de los emprendedores. Hay como una enfermedad en la que pensamos que si yo soy bueno en lo que hago, mi producto, mi proyecto, te he puesto un ejemplo muy fácil como el tema del ilustrador, como yo pinto muy bien, dibujo muy bien, soy muy bueno, he trabajado, a lo mejor que se dan casos, ¿no? Que he tenido suerte de trabajar y me han contratado para un par de campañas de marcas grandes y estoy de manera reactiva esperando que alguien se fije en mi talento para venir a contratarme. Entonces el primer paso es prospectar, es decir, buscar clientes de forma activa, escucharlos y ver si lo que estás haciendo funciona. Esto mismo lo puedes aplicar a programación, a mí me llama mucho la atención cuando los programadores dicen que les cuesta encontrar trabajo o que les cuesta que les encarguen, cuando yo que tengo una agencia de marketing digital sé que encontrar un programador es bastante difícil.
por ponerte un ejemplo, ¿no? Y el pensar que por publicar en redes sociales o por tener una web muy bien hecha o por mandar una batería de mails y demás vas a encontrar clientes un poco infantil. Es decir, tienes que entender en el momento que emprendes que conseguir clientes o por lo menos conseguir un número limitado de clientes que te permitan hacer sostenible tu emprendimiento es vital. Es decir, eso tiene que ser la prioridad uno. Es decir, la prioridad uno no es el logo, no es la web, no es nada. Es decir, no, lo primero son los clientes. Yo tengo 4, 5, 6 clientes que me permiten tener unos ingresos que garanticen la solvencia de mi proyecto, de mi negocio. Porque al final alguien que es ilustrador tendría, eso sí, no deja de ser un negocio. Yo conozco, por ejemplo, y esto le extraña mucho a la gente, gente de un amigo de Estados Unidos que se dedica a diseñar tipografías. O sea, es un diseñador de tipografías. Y es una cosa que es muy rara, ¿no? Decir, oye, no sé si aquí en España hay, supongo que habrá alguno, ¿no? Pero eso tiene demanda, claro. Hay muchas agencias, muchas marcas que quieren tener su propia tipografía, pues para logo, o para lo que sea. ¿Y cómo ha conseguido hacerse un hueco? Prospectando mucho, dejándose ver, haciendo networking, mandando folletos, o sea, no parando de buscar clientes. En ese proceso, o sea, hay un libro muy bueno de ventas de Jeff Bloom, no está en español, está en inglés, se llama Fanatical Prospecting, donde explica cómo es ese proceso. Es cierto que es un libro muy orientado a vendedores, ¿no? Pero que yo le recomiendo a todos los emprendedores porque en ese proceso es cuando te das cuenta de si lo que estás haciendo y ofreciendo merece la pena. O sea, si de verdad, el famoso Product Market Fit, si de verdad eso existe, ¿no? Es decir, si lo que yo quiero, que es la libertad de emprender, porque emprender tiene muchos beneficios, es posible. Es para mí lo más importante. Porque yo cuando, por ejemplo, doy mentorías y doy consultorías, ese es el hándicap número uno. Yo veo proyectos muy buenos, con muy buenas ideas. Hace poco he estado trabajando con una chica que vive en Inglaterra y tiene un proyecto muy bueno a nivel educativo, ¿no? Es un proyecto unipersonal, pero yo que conozco un poco ese sector, sé que su propuesta es muy buena. ¿En qué falla? En la parte, en que está esperando que vayan los clientes. Y nosotros, un emprendedor no es una panadería. Yo pongo siempre la metáfora de la panadería. Un emprendedor no es una panadería que abre sus puertas a las 8 de la mañana y está la gente esperando en la puerta para comprar. Esto me parece muy, muy, muy acertado. Es algo que yo también continuamente cuando hago consultoría o mentoría veo de gente que crea un producto que puede ser bueno, que va acorde con su marca personal y no lo mueve. O sea, Sí. sencillamente lo ha puesto ahí, lo pone en la web, evidentemente, y es como, ok, pero o haces que la gente lo quiera o la gente, como bien has dicho, ¿no? Una panadería, ¿por qué entras? Porque tienes hambre. Es así de simple. Al súper, ¿por qué vas? Porque necesitas cosas. Pero probablemente tu curso de no sé qué hostias no lo necesitas. Si no me doy cuenta de que quiero eso, va a estar un poco complicado, ¿no? Que venda. Me ha gustado mucho también, y para recalcar, el punto que has dicho de que para un negocio, para un emprendimiento, si no tienes logo, puedes funcionar. Si no tienes web, puedes funcionar. Si no vendes, no hay vida. Sí, O sea, al final es ese el orden de prioridades. Lo primero es vender, después viene todo el resto de cosas, dejar las cosas más bonitas, tener más amigos, lo que tú quieras. Pero si no, no comes. Sí, porque yo soy muy fan de Dan Kennedy, que Dan Kennedy es uno de los grandes especialistas, la muy mayor de marketing directo. Dan Kennedy es el mentor de Russell Branson, por ejemplo, del creador de Cliffhanger. Entonces, Dan Kennedy, que lleva en esto del marketing desde que no teníamos ordenadores, desde que se mandaba por correo postal, dice una cosa que es verdad y es cierto, que es que el branding siempre es secundario. Es decir, tú, sobre todo cuando somos emprendedores unipersonales, tú no puedes pretender no puedes dedicarle ni el tiempo ni el esfuerzo que una gran marca le puede dedicar a cambiar su logo, hacer su web y demás. Y tu prioridad uno es los clientes. ¿Por qué? Porque todo lo demás ya irá llegando. Es decir, tu cliente realmente no necesita ir a tu web para contratarte, tienes otras fórmulas para llegar a él, y tu prioridad es el encontrar clientes que hagan sostenible tu negocio. Y te voy a poner el ejemplo de la panadería, ahora que lo estamos utilizando, para que entiendas lo que quiero decir. La panadería es un negocio retail, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esto lo he dicho en alguna charla y cuando lo digo se ríe mucho porque es así. Yo donde llevo al crío al cole hay una panadería muy bonita que han montado unos chicos jóvenes, ¿no? Una panadería moderna y demás. Tienen un hándicap que es una zona de mucho paso donde tiene mucha competencia.
Y un día pues, me propuse hacer un cálculo y cuando me decían que no es que el que tiene un negocio, yo tengo un negocio en el que no puedo salir a vender, a buscar a los clientes. Bueno, pues el de la panadería puede. Yo está al lado de una calle donde hay mucha restauración y dije, si este chico sale todas las mañanas y visita las cafeterías, hombre, es evidente, pues la panadería pequeña que no va a poder sustituir al distribuidor de pan que le manda un saco todos los días. Pero es una panadería que hace panecitos esto de semillas, cosas así un poquito más elaboradas. Dice, pero sí le puede vender 5, 6, 7 bollos un poco más especiales para esas personas que quieren un desayuno, que no quieren el pan normal, que quieren un pan de centeno, un pan de tal, vale. Si hace 10 clientes que todos los días le dan 20 euros por 5, 6, 10 bollitos, que será lo que consumen esas cafeterías de desayuno, está facturando 250 euros diarios, que es probable que sea el dinero que le cuesta tener abierto el negocio. Eso quiere decir que una vez que ha terminado ese reparto y se pone detrás del mostrador a atender a la gente que va a comprar una barra, todo ese dinero es beneficio. De lo importante que es el salir a vender. Eso que es tan fácil y tan accesible lo puede hacer cualquier emprendedor. Es decir, descolgar un teléfono, mandar un mail, hacerse una base de datos de empresas que puedan estar interesadas en su producto o servicio, buscar fórmulas de relaciones de networking para conseguir clientes de manera indirecta, pedir que les recomienden. Todo eso es el foco 1 y después ya haremos la web y el logo y todo lo demás. Totalmente. Me gustaría compartirte una anécdota de algo muy parecido a esto que acabas de decir, que no solo te cubre los costes del negocio, sino que es que puede ser que te des cuenta que tu negocio mejor es este otro, y es Claro, este secundario. claro. Me gustaría compartirte, yo viví muchos años en Nicaragua y tenía ahí una agencia de marketing, ¿vale? Y llevaba hoteles, restaurantes, turoperadoras, pues las visitaba continuamente, les hacíamos las fotos, páginas web y demás. Al final, la agencia creció mucho y llegamos a llevar 500 hoteles, 500 pymes, ¿no? Les llevamos en marketing y continuamente las íbamos visitando. Y yo soy fotógrafo y me daba cuenta que en Nicaragua no había postales de papel. Sí. La típica la de esta que te recuerdo. Sí, Exactamente. Y como yo soy fotógrafo y me había recorrido el país entero fotografiando en Nicaragua, hice una serie de postales y iba a mis clientes y les decía, oye, te monto aquí un escaparate, te dejo las postales, te las dejo en depósito y luego vuelvo. Vendí 200.000 postales en un año. Literal. O sea, el negocio de las postales pasó a ser un ingreso casi tan grande como la publicidad. Y íbamos por el país. Yo seguía haciendo exactamente lo mismo, solo teníamos que dedicar, iba con mi pareja, pues mi pareja era la que contaba las postales, les entregaba, cobraba y demás. Pero de golpe nos dimos cuenta que había un nicho de mercado enorme en algo que no nos costaba un esfuerzo. Precisamente porque tú estás en contacto directo con el cliente. Sí, totalmente. Totalmente. Esa es la clave. O sea, yo te pongo el ejemplo de mi agencia. Nosotros lanzamos la agencia en 2019 porque entendíamos que el mercado inmobiliario, el sector inmobiliario, o sea, de la agencia inmobiliaria tradicional o la promotora no tenían buenos recursos a nivel digital. Entonces, claro, nosotros queríamos mejorar, ¿no?, la web de las inmobiliarias. Hasta que nos dimos cuenta, pues me pasó una cosa muy parecida a la tuya, que una agencia inmobiliaria, la web para ellos es algo secundario, porque realmente las viviendas donde se promocionan y se venden son en los portales inmobiliarios, en Idealista, en Fotocasa y demás. Entonces, la web para una agencia inmobiliaria no es algo que sea prioritario en lo que quieran invertir mucho. Y que, sin embargo, había pequeñas cuestiones, como por ejemplo hacer pequeñas integraciones API con unos CRM que tienen que les conecta con los portales inmobiliarios, que son a nivel técnico, ¿no?, de desarrollo muy sencillas, pues para ellos tiene mucho más valor que y eso, por ejemplo, me pasó como en tu caso con las portales, ¿no? Que ese pequeño arreglo, bueno, es un pequeño arreglo, pasó a ser prácticamente una de mis principales fuentes de ingreso porque era lo que más me demandaba. Por eso es importante. O sea, yo siempre digo que no hay mejor estudio de mercado que salir a vender. No hay nada, ni aunque sea un gráfico, un PowerPoint de 300 páginas de Deloitte, que no. Es decir, que el de la Big Four te senta en un despacho y al final es lo que tiene son gráficos muy bonitos y el papel lo aguanta todo. Sal a la calle, sal y habla. O sea,
Me pasó el otro día con unos chicos que están haciendo un SaaS. Son 2 chicos, 2 programadores que están haciendo un SaaS. Y les pregunté directamente, pero yo siempre junto con esta cara digo, ¿esto cómo lo vendemos? Y me miran con los ojos que pone un ciervo cuando lo va a atropellar un camión. Digo, ¿ha salido? ¿Tú le has preguntado a tu potencial cliente? Porque era un SaaS para, no me acuerdo exactamente, pero era una cosa como muy técnica, ¿no? ¿Le has preguntado a tu cliente si es lo que necesitas, si es lo que quieres? ¿O es solamente una idea que tú tienes y quieres que el cliente llegue a la misma idea que tú? Eso es muy difícil. Fíjate tú, me ha encantado el ejemplo de las postales, porque es encontrar un nicho que ya existe, porque el producto no era nuevo, innovación cero, canal de distribución el mismo de siempre, simplemente te das cuenta, oye, aquí no tienen, por el motivo que sea, no. No solo eso, sino que yo a mis clientes les cobraba como una cuota, una anualidad, ¿vale? Y claro, mi intención con lo de las postales era, de golpe pasaron a que yo les generaba dinero. En lugar de tener que gastar conmigo, las propias postales les daban más dinero de que ellos me pagaran a mí, con lo que la cuota anual ya se olvidaban y era como, sí, Carles, lo que tú quieras, trae más postales y fotos, pues haz fotos ahí en el hotel y lo que te dé la gana, ¿no? Era, la verdad que fue muy curioso, pero fue un aprendizaje enorme. Me ha parecido muy bueno esto que has dicho, ¿no? De ir a contactar con la gente. Claro, muchas veces, la mayoría de las veces del emprendimiento, sobre todo cuando es digital, pensamos en un producto primero y no la solución hacia nuestro cliente ideal. Porque claro, es muy difícil esto, porque ¿cómo puedo pensar en un cliente ideal si no tengo un producto que le voy a vender a él? Entonces, entiendo que se Sí, puede. sí. El caso, me gustaría que realizáramos este ejercicio, ¿no? Para alguien que va a arrancar, ¿cómo le dices? Vale, vamos a definir el cliente ideal. Eso está claro, ¿no? Pues esta es la persona que tú necesitas vender o que puede interesarse por lo que tú ofreces. Pero claro, si no voy a diseñar el producto hasta tener este cliente ideal, ¿cómo defino cliente ideal sin tener un producto? Hombre, esa dicotomía es complicada, ¿no? En el mundo emprendedor. Va a depender mucho de la idea que tengas, ¿no? Porque también, del mismo modo, es difícil saber quién es el cliente ideal si no tienes muy clara cuál es tu idea o tu propuesta de valor. O sea, por ejemplo, retos con los que yo me encuentro, ¿no? Yo te pongo en mi caso. Te acabo de poner el caso del tema de la agencia inmobiliaria. Nosotros nos metimos en el sector inmobiliario porque entonces, bueno, estoy en Andalucía, en la zona de Málaga, que hay mercado inmobiliario enorme, de muchos tipos y demás, y porque primero estudié el mercado. Entonces, yo ofrecía un servicio que es el de marketing digital, vamos a decir, donde ya había competencia y lo que hice fue especializarme en un nicho. Entonces, a partir de esa especialización ya tienes, digamos, una fórmula más fácil. Ahora, cuando no tienes claro hacia dónde vas, es complicado, Carles? Es complicado. Yo Claro. siempre les digo lo mismo. Primero, que tengan clara la idea, qué problema soluciona la idea, qué beneficio real tiene para el cliente. Hay una cosa que la gente, esta es una lección buena, la gente no diferencia entre necesidad y punto de dolor. Entonces te voy a poner un ejemplo muy sencillo, aprovechando que estoy gordito, me he puesto gordito. Yo, que eso es lo que de verdad hace vender o hace que la gente confíe en un producto. Yo necesito adelgazar, por salud o por lo que sea. Esa es una necesidad. Pero el que yo necesite adelgazar no me va a motivar a que contrate un entrenador personal o me apunte a un gimnasio. ¿Cuál es el punto de dolor? Yo necesito estar en forma porque soy papá y quiero ir corriendo por el parque a jugar con mi hijo, ¿no? Y si no adelgazo me va a costar y voy a estar ahí, en fin, ese es el punto de dolor. Entonces empezar a pensar en eso, y este es el problema que resuelvo, diferencio entre necesidad y punto de dolor, y a partir de ahí, y a partir de entender cuál es el punto de dolor, hago a mi buyer persona, no antes. Es decir, y poco a poco, siguiendo ese camino, vas refinando mucho el proceso a quien te diriges. Es decir, yo tengo una agencia de marketing, no soy programador web, ¿vale? ¿Pero de qué web? ¿Para quién? ¿Qué programas? ¿Una web genérica? ¿Programas landing? ¿Programas, no sé? No, de todo no. De todo no, porque contra más amplia sea tu oferta, más difícil te va a ser encontrar a tu cliente. Tú no eres el Corte Inglés. Tú tienes que ser, soy el mejor. Yo, por ejemplo, cuando en la agencia contratamos a alguien para un trabajo específico, yo quiero a alguien que esté muy, oye, mira, soy la persona más especializada en desarrollo GAP o en programación de Python
o en landing integradas en WooCommerce, por decirte algo, ¿no? Ese es un poco hay un chico que conozco que, como ahora hay muchísimos, además él se ha dado cuenta de ese agujero en el mercado y lo hace muy bien, que su único trabajo es hacer integraciones de Stripe. Es decir, los emprendedores lo contratan porque configurar en la pasarela de pago no es fácil y él se lo hace por un precio y les mantiene que eso funcione bien y que llegue bien el dinero y tal y que cual. ¿Por qué? Porque es una cosa que es compleja, configurar Stripe es a lo mejor tirarte una mañana penándote con el ordenador y alguien que vende infoproductos o tiene una pequeña tienda online, hacer eso le quita mucho trabajo, ¿no? Es un poco la idea. Claro, el punto, mira, me ha recordado esto. En la última mentoría grupal que yo tuve de emprendedores, había una chica que era ilustradora y tenía un caso muy similar a este chico, ¿vale? Aparte de que también era desarrolladora UX, UI, entonces hacía como muchas cosas, pero ella quería dedicarse a la ilustración. Y cuando empezamos a hacer un micronicho, es decir, yo quiero hacer esto, como esto que acabas de decir, una pasarela, o sea, integración de pasarela Stripe. Cuando acotamos tanto, nos dimos cuenta, ahí le dije, vale, vamos a buscar clientes. ¿Quién es tu cliente ideal? Para mí, con el chico este que tú has dicho, lógicamente tú piensas los emprendedores, porque son los que venden Sí, sí. por Stripe. Pero muy probablemente el cliente ideal no son los emprendedores, sino son los desarrolladores de software, los desarrolladores de páginas web, que van a necesitarte a ti. En el caso de integrar pasarela de Stripe, no creo, porque cualquier desarrollador web va a saber hacerlo. No es algo tan difícil. Sí, sí. Pero si eres desarrollador de un software muy concreto, te interesa mucho más un cliente que sea recurrente y que sea grande a volumen, que te vaya, que luego tú seas un subcontratado. O sea, que Sí, él sí, venda sí. tus servicios a quien sea, ¿no? Y te integre dentro de su equipo. Porque ese es el segundo paso. Al final tú eres el cliente de tu cliente, ¿no? Efectivamente, como tú dices, en este caso concreto, en el de las pasadas de Stripe, él empezó así, pero en el momento que ha cogido un poco de tracción y empezó a tener algún... Porque también él se ha dirigido a esos clientes que, vamos a decir, tienen un pequeño dominio de su web, ¿no? Pues está programa en WordPress o con Elementor. Son gente un poco Juan Palomo, ¿no? Que no delegan el tema del desarrollo en una empresa como la mía. Pero en el momento que él se ha centrado en eso, enseguida, vamos, yo he sido el primero en contratarlo. Entonces, a mí tener a alguien que él cobra un precio que es bastante competitivo y el tener a alguien en el que yo pueda estar tranquilo y decir, mira, nos ha entrado, imagínate, lo típico, nosotros para tema de e-commerce, ¿no? Nos ha entrado un e-commerce, ya está todo preparado y tal, pero necesitamos la integración de Stripe, que a mí me supone bloquear a alguien 2 días para que lo haga, pues mira, Lo haces tú y chao, y me chao, olvido. y me olvido. Y él se ha dado cuenta de esto y tiene ya varias agencias a los ilustradores, que tengo algunos clientes en la mentoría, les digo lo mismo, es decir, tú que ilustras y a quién le puede interesar esto. Y al final el principio es el mismo, oye, pues habla con una agencia o habla con diferentes agencias, manda tu portfolio, en qué te especializas, y da igual, hemos puesto el caso del ilustrador, porque vas a conseguir que haya tener gente que venda tu trabajo. Es decir, al final pasa con un chico que es editor de podcast, por ejemplo, ¿no? Que él, aparte de buscar el cliente a través de la marca directamente o al emprendedor, él se ha puesto en contacto con agencias. ¿Por qué? Porque a la agencia le viene muy bien. Porque una agencia de comunicación o de marketing, tener a alguien que les edite un podcast supone poder darle un servicio más a su cliente. Supone que si un cliente, una marca, llámalo X, viene y se le ocurre la idea del podcast, ya sabe que tiene ese recurso para utilizarlo. Y siempre es bueno jugar en este terreno de juego. Totalmente. Algo que creo que también es importante, sobre todo para el perfil de emprendedor que es creativo, como por ejemplo los ilustradores o cualquier otro emprendimiento. Hay muchos de blog de viajes o gente, youtubers que ahora quieren enseñar lo que sea, ¿no? Cuando eres muy creativo, tu proyecto y tu gran core del negocio es tu creatividad. Sí. Normalmente el perfil de esta gente es un perfil antiventas, o sea, es gente que tiene pero terror a vender y además lo odia en profundidad. Claro, yo es algo que me encuentro también, cuando estamos en consultorías y demás, es decir, lo entiendo,
pero tienes un problema enorme porque entonces no vas a poder emprender. O sea, o vendes o estás jodidísimo. Pero eso es porque tenemos muy mala imagen de las ventas. Yo tengo que darles una opinión. A la gente no es que no le gusta no es que no le guste vender. Lo que no le gusta es no vender. Eso es lo primero. Es decir, luego tenemos una visión muy negativa de las ventas. Es decir, nosotros tenemos la visión de las ventas, pues del típico charlatán de feria que está hablando sin parar y demás, cuando realmente para vender bien no se habla mucho. Es decir, tú me ves, eso me hacía gracia el otro día, porque estábamos en una reunión en francés. Yo, en una reunión de venta, cuando tú vas a ver a un cliente, si hablas más de un 20% estás metiendo la pata. Es decir, porque la reunión de venta se va a escuchar. Eso es lo primero. Entonces, son cosas de las que yo hablo habitualmente en el podcast y demuestro que vender primero no es tan malo y que cuando entiendes el proceso, da igual lo que hagas, da igual a lo que te dediques, cuando entiendes cómo funciona el proceso de venta, incluso a nivel muy genérico, eso te va a garantizar que cualquier idea que tengas te va a funcionar en la vida. O sea, yo lo tengo muy claro. Mira, me va a ayudar a conocer más el mercado, a tener una sostenibilidad, y es una habilidad que es buena, que incluso en personas muy creativas, en músicos, en artistas y demás, tú te das cuenta de que hay una parte importante del éxito que tienen que está muy relacionada con su capacidad para vender. Totalmente. Así. Para alguien, o sea, yo lo entiendo y además lo comparto. Yo soy alguien que estoy muy habituado a la venta desde muy pequeño y me gusta, o sea, no me supone un problema. Pero entiendo también al ilustrador que lo que quiere es ilustrar. Y cuando, por ejemplo, hemos diseñado un programa de ventas, algo muy sencillo y era en plan de, mira, conseguimos 3 clientes de agencias y te olvidas, ¿sabes? No vas a estar vendiendo más. Cuando tengas estos 3, chao, pero vamos a por ello, ¿no? Y que sudan tinta, o sea, están ahí diciendo, hostia, esto es una mierda, yo lo que quiero es dibujar tal. En algún momento me he planteado, lo que pasa es que no he encontrado el servicio que haya eso, pero me gustaría saber tu opinión de externalizar la venta. De decir, oye, vamos a externalizar la venta Sí, para, hay para, gente para emprendedores personales, ¿eh? Es decir, mira, sí, sí. tú te quieres dedicar a programar software porque solo sabes hacer eso y no quieres hacer nada más, ok. Pero como tienes que vender, vamos a buscar a alguien que te venda. Existe ese servicio. Yo conozco a varias empresas que se dedican a, bueno, podemos llamarlo, a generar leads, o incluso hay una que directamente cierra, digamos, el trato y funciona bien y demás, pero aunque hacen un trabajo extraordinario, yo siempre le recomiendo al emprendedor que tenga esa habilidad. Es decir, al final, más allá del ámbito económico y demás, el romper esa barrera de negatividad en cuanto a las ventas, primero por no demonizarlas, por no esconderlas, que también tenemos un carácter los latinos en cuanto a las ventas muy, muy, muy negativo, ¿no? Y el ofrecer tu servicio, porque al final el ilustrador que vende no vende sus ilustraciones, está vendiendo su servicio, ¿no? El ser capaz de trasladar los beneficios de su servicio a una agencia, a un cliente final, es fundamental. Y si se hace bien, yo te pongo el ejemplo, por ejemplo, de una persona que conozco que escribe libros infantiles. Es irlandés, vive aquí en un pueblecito de la Sierra de Málaga, y él, que es escritor de libros, es escritor e ilustrador de libros infantiles, tiene un negocio millonario, pero porque ha tenido esa capacidad de vender, ha sabido vender ese producto, donde hay mucha competición, no lo sabía, había una competencia horrorosa, a grandes editoriales que todos los años le piden, escribe una saga de libros que es muy popular para el mercado anglosajón, y él, digamos que entiende que dentro de su trabajo hay un 80% de creatividad, que es decir, encerrarse en su casita de pueblo de la Sierra Malagueña, pintar, pues, pinta así como con acuarela y tal, y escribir sus libros infantiles, pero que hay un 20% en el que se tiene que poner quitarse la ropa hippie, ponerse un poquito arreglado e irse a Dublín a negociar con editores y grandes cadenas de ventas. Eso es así, ¿no? Con su agente, supongo que cómo funciona mucho el mundo editorial, pero él lo entiende y lo naturaliza y le parece bien. Al final, él ha conseguido como emprendedor lo que él quería. Es decir, yo cuando me preguntan, Carles, quién es para mí un referente del emprendimiento, para mí un referente del emprendimiento no es Steve Jobs. ¿Y por qué? Porque Steve Jobs es una persona que en un momento muy concreto, que es entre los años 70 y 80,
con unos amigos, tiene suerte de que llama la atención de gente que le da dinero y crea una macroempresa. Que tiene muchas cosas buenas, no me malinterpretes, pero no puedes tomarlo como referente del emprendimiento porque en algunas cosas te vas a dar cuenta de que su fórmula de ver o su éxito tú no lo puedes alcanzar. Para mí el referente del emprendimiento es J.K. Rowling. O sea, J.K. Rowling, que era una madre divorciada, sin dinero y demás, que se sentaba por las mañanas en una cafetería para escribir un libro y que en torno a ese libro ha creado un imperio multimillonario, que es Wizarding World. Y es una emprendedora unipersonal, entiéndeme. Y estamos hablando de alguien que puede facturar 200 millones de euros al año. Sí, Y, me parece mucho más lógico. De hecho, lo mismo, ¿no? Hay una tendencia a Elon Musk o grandes figuras y dices, sí, o sea, son genios que han alcanzado algo increíble, pero realmente lo que estamos viendo de éxito es un cúmulo de muchísimas casualidades y circunstancias que muy probablemente no se te vayan a dar a ti en la vida. Entonces, intentar emular eso claro. es un poco complicado, ¿no? Está bien cogerlo y entender cuál ha sido su proceso y las genialidades que han tenido, como por ejemplo Steve Jobs, pero que es algo que no es... bueno, que a lo mejor te mueres intentándolo, ¿no? Que a lo mejor Claro. ir a buscar un emprendedor más, pues eso, más terrenal es más fácil de inspirarse. Jorge, me gustaría que pasemos de las ventas a Jorge, ¿vale? Vayamos un poco más a tu figura como emprendedor, ¿vale? Tengo aquí una serie de preguntas que me gustaría conocer de tu persona. La primera, antes has hablado de libros. ¿Tienes 2, 3 libros predilectos que te hayan generado un clic, un momento eureka Sí. que puedas compartir con nosotros? El primero, y tengo una copia en inglés súper antiguísima, fue secretos.com de Russell Branson, porque yo era un emprendedor offline. O sea, yo por mi edad, pues no era una persona que tuviera mucho contacto con el mundo digital. No es que sea un libro de descubrimiento que te diga, no, que me enseñó esto y tal, no, pero sí entendí que existía un mundo detrás de la pantalla con un mercado increíble. También leo mucho porque es un libro así un poco raro, que es el de Dale Carnegie, de socializar y demás. Y uno que me gusta mucho, que no tiene nada que ver con el mundo del emprendimiento, pero que sí me leo mucho, que son que ahora se ha puesto muy de moda el tema estoico y todo, pero sí yo lo tenía antes, Meditaciones de Marco Aurelio, que ahora, no sé, como Ryan Holiday lo ha puesto de moda al estoicismo, está todo el mundo como muy loco con eso, y yo lo tenía desde que estudiaba en la universidad, y creo que en la universidad en los 90. Y en ese momento sería un clásico olvidado Sí, que sí. nadie quería leer. Era como, ¿qué haces leyendo esto, no? Efectivamente. Bueno, yo también estoy leyendo algo de estoicismo, me gusta, confieso. Pero bueno, al final es una filosofía de vida y es algo que te centra en tu día a día y una Sí, sí. manera de vivir que yo creo que tiene unos valores muy positivos, ¿no? Aprovechando esto, te quería preguntar, ¿tienes alguna rutina tú diaria, personal, que digas, mira, yo como necesito estructurarme y así hago todos los días? ¿Cómo funcionas? Yo te cuento, porque yo no sé trabajar a saltos, pero por el tipo de empresa que tengo, por toda la familia y tal, pues es algo a lo que estoy muy obligado, ¿no? Porque mis días son muy diferentes, pues tengo días a lo mejor que tengo que desplazarme para una formación en una empresa, o 2 días que me quedo en casa y no paso por el despacho. Pero sí que intento, por ejemplo, me levanto muy temprano, me suelo levantar a las 6:30, 6:30, y no, entre mis cosas muy marcianas, no cojo pantallas hasta las 8. O sea, yo primero me levanto, no te voy a decir eso como súper emprendedor, que medito y tal, pues no es el caso, pero sí que me tomo un café, leo, antes de que se despierte el resto del personal, de mi mujer y mi hijo, leo un poco y hago, si puedo, algo de ejercicio. Y luego ya desayunamos, llevamos al chico al cole, y durante todo ese proceso procuro no mirar el móvil, no lo típico es toda la gente que recién se levanta, coge el móvil. Y todos los días, todos, absolutamente todos en los que estoy trabajando, de lunes a viernes, y hablo allí incluso los sábados algunas veces, me reservo
por lo menos 1 hora y media al día para buscar nuevos clientes, todos los días. Todo eso es ¿Cómo es esta hora y media? O sea, que tú te sientas en el ordenador de- y... dependiendo para qué sean los clientes, ¿no? Pero te voy a poner un ejemplo. Ahora estoy cerrando contratos de partnership y de sponsorización del podcast. Pues dependiendo cómo vaya a llegar a esos clientes, bien sea correo postal, pues preparo todo eso, lo mando, tengo un pequeño CRM y voy controlando eso. Y voy desde hacer conexiones en LinkedIn hasta mandar correos, llamar por teléfono. Pero esa hora y media para mí es sagrada, ¿no? Es un poco el motor. Luego ya llega el resto del día, que el resto del día pues son reuniones, o vete a visitar a un cliente, o con tal persona pues ha habido un problema con su web, hay que solucionar, lo que sea, ¿no? Pero esa hora y media para mí es muy importante y es algo que, por ejemplo, que recomiendo a todo el mundo. Ya resérvate un espacio, aunque sea muy pequeño del día, para que no suele ser la misma, por cierto, pues, dependiendo de cómo tenga la agenda, pues hay veces que lo puedo hacer por la mañana, o lo puedo hacer por la tarde, pero procuro hacerlo todos los días. Me parece el mejor consejo que puedes darle a alguien. O sea, para mí, yo es algo que tenía un to-do list y diario, ¿no? Que cada día vas como entre los cuales está hacer ejercicio, lo que sea. Y yo no era venderte, o sea, Sí, tal sí. cual. Y es dedicar un momento a ventas, ¿no? Y así es como se consigue absolutamente todo lo que te hace crecer el negocio, básicamente. ¿Tienes un despacho? Veo que tienes un set aquí muy chulo, Esto, pero no. no, esto es el estudio. Nosotros tenemos la empresa aquí, yo vivo en un ático, entonces tenemos la oficina y la casa en el mismo sitio. Y tengo un despacho, bueno, un despacho. Tengo mi zona de trabajo y este es el estudio. Adecuamos una zona de estudio para grabar los podcasts y los vídeos y un canal de YouTube que vamos a lanzar en breve. Genial. ¿Tiendes a tener un plan de vida personal? ¿O Sí. vas improvisando una hoja? O sea, ¿tienes una hoja de ruta definida que vas rediseñando? ¿Cómo funcionas en este No, sentido? yo tengo un plan de vida. Nosotros, mi mujer es más joven que yo, tiene 30 años, nosotros fuimos papás en el 2019 a finales. Entonces, desde que tuvimos al nene, digamos que se reorganizó un poco nuestros objetivos vitales, ¿no? Al principio nos casamos en 2017 y teníamos otros proyectos, pensamos irnos fuera, un poco hacer el tema de viaje, pero cuando se quedó ya embarazada, pues reorganizamos un poco y hicimos un poco de cambios, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la decisión de venirnos a vivir a Fuengirola está muy relacionada con ser papás, ¿no? Porque es una ciudad más pequeñita, más amable para criar un niño y tal. Y sí tengo un plan que no te voy a decir que sea muy estricto, pues siempre está sujeto a variaciones, pero que sí tengo unos objetivos. Yo lo suelo hacer, es muy marciano, pero lo suelo hacer mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, ¿no? Entonces, y unos más largos que son a 5 años. Entonces voy viendo si voy consiguiendo o no, o si tengo que en ese proceso cambiar esos objetivos, ¿no? Teniendo mujer programadora o pareja programadora, ¿lo has montado en un CRM y tienes alguna manera de tener... Tengo un Notion. Yo soy súper fanático de Notion y me enganché por Rubén Loan y tengo mi plantilla. Me costó entender bien los funcionarios del programa, del recurso, pero ahora tengo no sé cómo lo llamo, pues yo le pongo nombres muy raros a mis plantillas, ¿no? Pero creo que se llama Hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, Hacia dónde vamos es un cohete y ahí tengo pues varias bases de datos y varias historias que donde yo voy viendo si voy llegando, no, pues, como todo, el papel lo aguanta todo y yo me puse muy gordito, yo pesaba mucho menos, pesaba 80 kilos, me puse muy gordito en la pandemia, tuve una inactividad y llevo desde entonces, desde 2021, queriendo adelgazar y no lo he conseguido, por ponerte un objetivo que no he conseguido a corto plazo, pero sí, por ejemplo, he conseguido muchos otros. Yo me propuse en el primer podcast que tuve, que se llamaba Marketing Inmobiliario, que lo lancé para promocionar los servicios de la agencia. Me propuse hacer la machada, hacer un podcast diario y lo estuve manteniendo durante 3 temporadas. Todos los días, de lunes a viernes. Ese programa se me fue un poco de las manos, voy a tener colaboradores, estaré un poco loco. Y grabé de ese podcast 500 episodios, que yo al principio pensaba que no iba, que se fue, digamos, el ítem que me puse. Hago 500 episodios y cuando llega al 500 lanzo esto va a vender, que está más relacionado con lo que a mí me gusta. Y luego logré los dos, por un ejemplo, ¿no? Y eso mismo lo paso pues al tema económico, al tema de todo, ¿no? No sé cómo decir.
por cómo lo cuentas, me da la impresión de que eres de todoterreno y de cargar, ¿no? De a lo que haga falta hasta conseguir lo que yo quiero, ¿no? Sí, bueno, me adapto a todo, pero sí, he de confesar que... Pero tampoco te pienses que soy de estas personas que soy como súper obsesivo o me tiro 17 horas trabajando sin parar, pues tampoco eso es uno de mis objetivos vitales, ¿no? De hecho, uno de ellos es poder disponer de más tiempo libre para estar con el nene, por ejemplo, y eso marca mucho mis prioridades en cuanto a la empresa y el emprendimiento. Sobre esto iba la pregunta que te quería hacer. ¿Tienes identificado alguna manera de evitar a toda costa quemarse, el síndrome de burnout? De que digas, es que si no, trabajaría hasta el infinito, ¿no? Y muchas veces priorizaría algo que no es la prioridad, que en tu caso, pues por lo que dices, tu familia sería Claro, algo prioritario. Disculpa la interrupción. Si te gusta este tipo de contenido y espero que estés aprendiendo un montón, que sepas que hemos entrevistado a 52 emprendedores de éxito. Este año he sacado un montón de aprendizajes y todo ello lo he transcrito y resumido y analizado en el libro Emprendedores de éxito. Tienes el enlace en las notas del programa. entiéndeme, yo en ese sentido es difícil porque el emprendedor al final, cuando tú emprendes, está haciendo algo que te gusta. Entonces, cuando haces algo que te gusta, es muy difícil ponerle freno y tendemos mucho a hacer las jornadas maratonianas de 14 años, de 14 horas. Yo tengo un sistema de trabajo que me permite combinar ambas cosas. Te voy a poner un ejemplo. A lo mejor ahora estoy preparando material del podcast, estoy grabando vídeos y tengo 2 días de trabajo muy intensos, ¿no? Y en los que a lo mejor, pues sí, le he hecho 8 horas o 9 horas o estoy súper enfocado con eso. O resulta que me llama, yo que sé, una empresa en Gijón, yo vivo en Málaga y subir a Gijón a dar una formación, pues es un día y medio de viaje, ¿no? Y a lo mejor durante 3 días estoy como muy, así como muy metido, pero en el momento que eso no lo hago constante en el tiempo. Si yo compenso, es decir, si he estado 3 días a machete, otros 3 días, y digo que sea lunes, domingo, y en ese sentido son para mí, para mi familia, para salir, para si tenemos oportunidad, pues hacer una escapada, para pasar las tardes con el nene y demás. Y luego darte cuenta, y este es un consejo muy bueno, que hay que saber que es primero lo urgente, separar lo urgente de lo importante y que lo urgente nunca es tan urgente. O sea, vivimos en una sociedad donde hay que contestar a un mail al momento, hay que contestar a un WhatsApp al momento y todo eso. Yo, por ejemplo, me has preguntado entre mis rutinas. Yo contesto al correo electrónico por la tarde. O sea, si tú me mandas un correo electrónico después de determinada hora, a lo mejor no te contesto ese mismo día porque yo tengo mi hora de contestar los correos, ni antes ni después. Y todo eso te ayuda a no estar muy pendiente. Y otra cosa que hago es que yo, será por la edad, no tengo esa fijación con el móvil. O sea, no es que trabaje en modo avión, pero yo, por ejemplo, no consumo redes sociales si no es por tema de trabajo. Y leo, digamos, vivo la vida a través de mis ojos, ¿no? A través del celular, con lo cual, aunque te parezca una tontería, el sentirte desconectado te da una libertad. Yo le recomiendo a todo el mundo, yo por ejemplo salgo a pasear con el niño, no llevo el móvil. Pero no va a pasar nada por no llevar el móvil, por salir a dar un paseo y si pasa un accidente alguien me presta el suyo para llevar una ambulancia, ¿entiendes? Y eso a la gente le cuesta mucho. O sea, si eres capaz de dar 10.000 pasos con el móvil en casa, ya has dado un avance importante para ser un poquito más libre. Me parece muy buen consejo el de salir sin el móvil. Pero realmente es esto, ¿eh? O sea, lo primero que me ha venido a la cabeza es, si pasa algo, llevamos 20.000 años de historia en el que la gente salía a pasear con los niños sin el puto móvil. No creo que estos últimos 15, Sí. ¿no? Hayan supuesto un cambio importantísimo. Piensa una cosa, yo me crié en los 90 cuando un amigo no solo no te llamaba a ti directamente, sino que llamaba a tu casa y te dejaba el Sí, recado. yo me criaba así todavía. Y O claro, sea, llegaba y la madre, pues no sé dónde cojones están niños, ¿sabes? Ha pirado por ahí con la pelota y ya volverá. o sea, y me pasan cosas con eso súper curiosas que te pierdes de la vida. Mira, yo bajo casi puedo todos los días a dar un paseo por la zona de paseo de la playa aquí en Fuengirola, de un paseo muy precioso. Y el otro día hubo un fenómeno no sé cómo se llama, que se ponía la luna roja, ¿no? Estaba la luna llena y la luna roja.
Y entonces yo iba dando, pues sin el móvil, por supuesto, dando un paseo, y mi hijo, que tiene 3 años, pues estaba flipando en colores. Pues imagínate el mar de noche, con poca luz, y la luna roja, pero rojo Ferrari, no sé cómo decir. Pues me paré en un sitio donde se veía muy bien, se veía la estela de la luna, lo disfrutamos. Mi hijo, que está aprendiendo a hablar, pues me estaba contando, papá, ¿y esto qué tal? Y cuando miré al lado, había aproximadamente 35 personas que en vez de verlo, le estaban haciendo fotos con el móvil o lo estaban grabando con el móvil. Te digo, tío, disfruta el momento, que a lo mejor no lo vuelves a ver en tu vida. Exacto. Aparte, yo a lo mejor es por vocación profesional, yo soy fotógrafo, pero que es que luego ves la foto y dices, pues es que es una mierda, o sea, es muy mala, no, Sí, no, la vas a compartir en un grupo de WhatsApp y nadie va a entender qué es eso. O sea, sí se entiende por el contexto, pero nadie va a apreciar ninguna belleza en esta foto, ¿no? Disfrútalo, porque bueno, al final termina pasando eso, o haciendo vídeos y dices, bueno, disfruta tú el momento y no hace falta que lo compartas tanto. Y eso para mí es muy importante, el saber encapsular esos momentos tuyos de ti, de yo darte un paseo. Yo tengo, por ejemplo, pues si salgo a lo mejor a correr o lo que sea, y no llevarme el móvil, tengo un iPod del año de los primeros, de estos tochísimos, con sus canciones metidas, que me lo pongo con unos cascos antiguos y tal, porque bueno, si quiero escuchar música, escucho música, no estoy pendiente de que me va a llegar un WhatsApp, no, estoy escuchando música. Esto lo escucha más del emprendedor y claro, yo por ejemplo cuando hago deporte escucho podcast, no escucho música. Y había uno de los chicos que me decía, no, pues me he descargado un programa para bajarme en MP3 los podcasts, ¿qué tal? Y entonces los pongo en mi iPod y era como, tío, vale, pero es un coñazo, o sea... De hecho, te va a sorprender, pero si por eso se llama podcast, leche. El iPod, su objetivo principal, o sea, yo lo que pasa es que lo mío es más marciano. El primer hándicap que ya no tiene la conexión Lightning, tiene la antigua esta que era muy ancha, pero yo lo enchufo al iMac y tengo un programa que han hecho en open source que se llama, no me acuerdo, Hummingbird, que se llama, que emula al antiguo gestor de música de... El iMusic antiguo, ¿no? Sí, literalmente. Entonces tú te metes en Apple Podcast, te descargas el podcast y a través de este gestor lo metes en el iPod, y yo lo hago mucho. O sea, yo me cojo a lo mejor si hay un podcast. O sea, me parece genial, pero lo veo una pérdida de tiempo pudiendo, pues te pillas auriculares y con el móvil lo coges a momentos, Sí, ¿sabes? pero ¿qué tiene eso de malo? Que te llaman, que te entra un WhatsApp, que... Sí, no, que al final estás ahí y caes en la tentación de mirar el WhatsApp o terminar mirando en Instagram alguna mierda totalmente. Sí. Yo, por ejemplo, otra de las cosas que hago para ser más productivo es que yo en el iPhone no me llegan notificaciones. Solo se me notifica la llamada de teléfono y el calendario. De nada más, de correo no tengo notificaciones. Y eso, la gente, son tonterías, pero la gente no se da cuenta del tiempo que te ahorra. Totalmente. Volvemos a emprendimiento, ¿vale? ¿Tú tienes equipo, tienes colaboradores, personas que trabajan para ti? Nosotros somos dos, la empresa somos dos, y para determinadas cosas subcontratamos, pero dentro del emprendimiento, dentro de mis proyectos, sí colaboro. No solo tengo, sino que además colaboro con mucha gente. O sea, el emprendimiento, por decirte un emprendimiento unipersonal, que es mi marca personal, el tema de la formación en ventas, yo colaboro con muchísima gente. O sea, el emprender también es saber realizar las relaciones correctas y juntarte con gente que esté en un punto parecido al tuyo, porque entre todos llegas más lejos. Totalmente. Yo por ejemplo colaboro, por decirte cosas que he hecho así últimamente. He colaborado con Joan Boluda en su membresía de audiocursos. He colaborado ayer con Javi Consuegra, tiene una membresía de ventas para emprendedores digitales muy chula que se llama El Hacker. Con Marina Miller, que tiene una membresía de marketing que se llama Espabilismo. En fin, que yo entiendo el emprendimiento como que si estás con gente que está en ese punto vas a aprender mucho, ¿no? El apoyarte en gente, porque al final los problemas, las frustraciones, los éxitos y los fracasos suelen ser muy parecidos, ¿no? De todos. Y aprendes de gente que está o ha estado en un punto muy similar al tuyo. ¿Tienes algún mastermind? Mío, Con otros emprendedores. Tenemos uno, pero no lo llamamos así. Yo pertenezco a la membresía de No es Asunto Vuestro de Víctor Correal. Yo también. Que él tiene, hace mastermind con emprendedores, con Álvaro Sánchez y demás. Y solemos hacer algunos muy informales,
pero es más como una quedada de amigos. No te voy a decir que sea un mastermind, por un nombre como muy grandilocuente, donde además son como muy random, porque suelen empezar porque alguien le manda un WhatsApp a alguien, ¿no? Es decir, alguien, de hecho, imagínate, el último que hemos tenido es que Joseli, que es un amigo de Málaga, le mandó un WhatsApp a Rafa Casas, que es copywriter, porque había tenido un problema con un cliente que era por cierto del sector de viajes. Ya Rafa me llamó a mí cuando nos quisimos dar cuenta, oye, pues hacemos tú unos 5 y una cosa así, pues, como muy random. Pero aparte del de Víctor, no, sí he querido hacer uno mío, pero he de confesarte, Carlos, que es que no he tenido tiempo. Lancé al final de la primera temporada del podcast la web del podcast. Iba a hacer una pequeña membresía porque toda la gente que viene a mi podcast me deja un contenido, vamos a decir, extra, ¿no? Con consejos de ventas para emprendedores. Iba a hacer una pequeña membresía con eso, pero no me ha dado tiempo porque no tengo tiempo material, he tenido que priorizar otras cosas. Te preguntaba antes lo de si trabajas con equipo y si tienes personas a las que delegas parte de tu trabajo, porque es algo muy recurrente de un problema que se añade. Es decir, cuando tú eres emprendedor en solitario y vas creciendo muy rápido porque has dado con la tecla correcta y te está funcionando todo el emprendimiento, empiezas a delegar y llega un momento en el que tu día a día se pasa más a la delegación de este equipo, a la coordinación de equipo y la gestión de trabajo, que a esa creatividad o a ese quehacer que hacía que tu negocio siga creciendo en la velocidad que estaba, ¿no? ¿Tendrías algún consejo para alguien que se encuentra en esa situación o cómo crees que gestionarlo correctamente? Lo primero es saber que tienes que delegar. Ajá. Es decir, dentro de tu propuesta de proyecto, saber qué parte tienes que delegar, valorándolo tanto a nivel económico y de tiempo. Y el tiempo no solo me refiero al que te ahorras por delegar esa tarea o lo que sea con esa persona, sino en lo que te va a costar ponerlo en marcha. Porque muchas veces delegamos una parte de lo que hacemos y nos lleva más tiempo coordinarlo que lo que nos hubiera costado a nosotros. Y eso, por ejemplo, yo es un error que he cometido muchas veces. Es decir, yo, por ejemplo, te pongo cosas que delego. Yo delego una parte de la gestión de mis redes sociales porque no me da tiempo. Una parte. Pero mantengo una parte, digamos, de todo lo que es la parte creativa, yo estoy pendiente de que todo vaya bien y demás. Saber meter, cuando ya es un proyecto, yo te pongo por ejemplo un proyecto de desarrollo web, cuando ya se meten 4, 5, 6 personas, a mí no me gusta mucho andar con Slack, con Discord, y es una locura, ¿no? Entonces yo soy mucho más práctico para eso y suelo tener reuniones muy cortitas donde todo el mundo tenga muy claro qué es lo que quiere hacer, qué es lo que tiene que hacer y cuándo tiene que estar hecho. Pero al principio, sobre todo, Carles, yo el tema de delegar, cuidado porque he visto cosas de gente que se ha pasado por exceso por defecto, o que ha condenado tanto el desarrollo de su negocio a que determinada cosa que hace la hace otra persona, y si esa persona le falla, ya se ha quedado sin negocio, por ejemplo. Totalmente. Me gusta el consejo para aquellos que estáis escuchándolo, pillarlo, porque delegar es muy complicado. Y cuando creces mucho también pues, puedes tener problemas de sobredelegación y pasa esto mismo que has dicho, que alguien no cumple con lo que tiene que hacer y atasca el proyecto, ¿no? Para mí algo que es importantísimo siempre es detectar cuellos de botella y solucionarlos. Eso es lo urgente de verdad en cualquier proyecto. Sí. Encontrar por qué está pasando algo que está atascando y identificarlo y darle solución permanente. No meter un parche, porque al final si no vuelve a suceder de manera constante. Jorge, si tú te agobias, ¿vale? Que esto es algo que a los emprendedores pues de vez en cuando nos pasa, ¿no? Te agobias, pierdes foco, eso que dices, me va a rentar la cabeza, estoy ya que no puedo más. ¿Te ha pasado algo malo que te ha llevado a esta situación? ¿Tienes identificado algo que hagas que te desatasque esa situación? Que digas, mira, pues me voy a hacer esto o paro y hago lo que sea. ¿Qué me pasa? Al final el ser emprendedor, al final es tirarte una buena parte del día resolviendo problemas. Y como te pille con el ánimo bajo, pues por motivo que sea, te pasa mucha factura. Entonces yo lo que hago es cortar. Es decir, si yo incluso
ha llegado a pasar a lo mejor que estoy con la cabeza yo como el cerebro como la plastilina, en momentos a lo mejor que tienes unas fechas de entrega de un proyecto muy próximas y tal, y prefiero cortar y desconectar durante un día. A mí me hace falta que yo le digo regular los niveles. Hoy no voy a ir a trabajar así de duro, y a lo mejor cojo por la mañana, dejamos al crío en el colegio, mi mujer y yo, y nos vamos a desayunar a un sitio que nos encanta, precioso, que está en Benalmádena, que es una terraza que se ve el mar y tal, y esa mañana pues nos vamos a dar un paseo, comemos juntos, tenemos un día, convertimos un miércoles en domingo, ¿no? Por decirte algo. Y eso, y nos desconectamos totalmente. Es decir, o vamos a dar un paseo, a comprar un libro, y eso a mí hace que ese día que he perdido lo recupere el doble al siguiente. Porque seguir arrastrando esa... Sí, si sigues en una nube de mierda... Te puedes tirar 3 días y eres cero productivo, y lo que haces es generar todavía más problemas y te conviertes tú en el cuello de botella. Exactamente. Yo algo que hago es muy parecido a esto que has dicho tú, pero en un periodo más corto. O sea, si tengo mucho trabajo en la mañana, por ejemplo, en lugar de comer en casa y cocinarme cualquier cosa, me bloqueo una parte de tiempo, me busco un buen restaurante, algún sitio en el que esté cómodo, y me voy ahí o me voy a dar un paseo, lo que sea, durante unas horas, en plan 3-4 horas, y luego ya en la tarde haces algo liviano, creativo, Sí. y vas con otro rollo, sobre todo porque entiendo que a ti también te pasa, o sea, sobre todo si mandas un mail diario, que he visto que mandas un email diario, que al final necesitas esa creatividad porque es la base de todo. Entonces, tanto grabar podcast como emails, tienes que estar día a día, tienes que estar fresco, no puedes estar amargado de la vida diciendo esto es una mierda, pero por correo, ¿qué te transmito? Pues te transmito que el mundo es terrible, ¿no? Yo procuro siempre llevar el mail un día por delante, aunque hay veces que es imposible, y me llega a pasar, que me ha pasado por ejemplo esta semana, que te quedas 2 días sin recibirlo porque es que no me ha dado tiempo a sentarme a escribirlo. ¿Y eres fan del email diario? Yo es algo que he hecho a temporadas, pero que desde hace un tiempo... Yo soy muy fan. O sea, te cuento lo bueno y lo malo. Lo bueno es que es un canal de comunicación extraordinario con la gente. ¿Qué pasa lo malo? Que se está usando mucho ahora del mail diario. Lo ha puesto muy de moda Isra Bravo Se pasó por aquí hace unos días. Sí. Pues él lo ha puesto muy de moda, él lo hace muy bien, un grandísimo copywriter y demás, pero ahora mucha gente lo practica pero no lo entiende. Que ese es uno de los problemas. Entonces, en el mail diario, yo vendo en el mail diario, evidentemente, pues es el mail diario, pero en el mail diario tienes que ser capaz, más allá del copywriting, de establecer una relación de complicidad con la gente que te lee. Entonces, yo procuro que haya interacción. A la gente le sorprende mucho cuando yo les digo la gente que me contesta. No se mira tanto, o sea, se mira más, digamos, el éxito del mail diario con el tema de la rentabilidad que tenga, y yo les cuento la gente que me contesta. Es decir, yo prácticamente cada persona yo desde que te suscribes a mi lista, ya en el primero o segundo correo te da bienvenida, te pido que me cuentes quién eres para ponerte cara. Yo no tengo una lista de miles y miles, todo lo contrario, pero es sorprendentemente rentable para la proporción de gente que hay dentro, porque el grado de compromiso es muy alto, porque aparte de vender, recomiendo libros, o a lo mejor un capítulo de una serie y tal, que eso es digamos, el germen del método Seinfeld. El método Seinfeld es contarle a la gente cosas cotidianas con las que empaticen y que estrechar esa relación. Es decir, que esa relación sea mucho más estrecha. Esto lo practico completamente. Yo muchas veces, de hecho, yo vivo viajando desde hace mucho tiempo y estoy escribiendo pues cosas que me pasan durante el viaje, ¿no? E intento también a veces sencillamente compartir un relato con un poco de humor, porque cuando te mueves mucho pues pasan muchas cosas, ¿no? Y lo hago sin ninguna intención, porque es lo que decías, ¿no? Al final, bajarlo y buscarle un método, hay mucha gente que de golpe se ilumina y dice, pues voy a crear esto, y genera un personaje que no es real, que no es él, y se nota a leguas, que lo estás leyendo y dices, esta no es tu voz, tío, te estás inventando algo que está bien que te crees ese personaje, pero no conectas. Claro. Yo creo que esa parte es fundamental. Quería preguntarte algo que acabas de decir relacionado a tu lista de correo. O sea, tú tienes una lista, vendes por la lista, tienes otros canales de difusión en tu emprendimiento personal. ¿Tienes alguna estrategia concreta
que te haya funcionado muy bien para aumentar esta lista, para aumentar la visibilidad que tú tienes? ¿Qué te ha funcionado? Yo te cuento todo lo que he probado con el podcast de ventas. El propio podcast ya de por sí es una herramienta de visibilidad muy alta. Del podcast me llegan muchos suscriptores a la lista porque hay gente que se lo recomienda, porque al podcast, pues igual que haces tú, pues entrevisto a gente que es relevante y esa gente me trae su audiencia y demás. Y la red social en la que estoy trabajando ahora y me está dando una visibilidad que las cifras me sorprendían mucho y me está trayendo oyentes al podcast y me está trayendo clientes y demás, es LinkedIn. O sea, yo por ejemplo, con el podcast inmobiliario, que lo tuve de 2020 a 2022, trabajaba muchísimo Instagram en cuanto a publicaciones y tal. Tenía una comunidad en Instagram alta, tenía, no recuerdo, 2.000 y pico, 3.000, pero no conseguí nunca ni el volumen de descargas que tengo ahora, ni los suscriptores que tenía entonces una lista de correo para el tema inmobiliario, ni nada. Y con LinkedIn me está funcionando muy bien, tanto a la hora de conseguir clientes y hacer relaciones con gente que yo pensaba, con directivos y tal, que pensaba que no era posible, pues eso es posible. ¿Cómo lo haces en LinkedIn? ¿Publicas post Yo también? ¿Tu email diario lo...? publico casi todos los días. Es cierto que el estilo de publicación es muy diferente. En LinkedIn lo que publico son reflexiones, o a lo mejor es una frase un poco irreverente del tema de las ventas. Y invito a la gente, o bien promociono los capítulos del podcast, e invito a la gente que se suscriba a la lista. Y me fijé un poco en la estrategia de Jaime, de Kaizen, y vi que él metía pequeños clips. Yo todavía no lo he hecho, pero sí que voy a empezar a hacer ese tipo de cositas, de meter pequeños clips de audio y demás, porque me ha funcionado muy bien en cuanto al volumen de descargas. Muchísimo. Es curioso, es algo que se está recomendando mucho. Me gusta mucho hacer este tipo de contenido porque te da mucha visión de distintos emprendedores y es fácil encontrar estas pequeñas píldoras que compartís muchos, ¿no? Para ir cerrando la entrevista, me gustaría preguntarte si tienes detectado algún conocimiento o habilidad reciente, algo que hayas aprendido hace poco que te ha mejorado la vida o que te ha mejorado el emprendimiento. El que me haya mejorado el emprendimiento mucho, por ejemplo, aprender a utilizar Notion, pero conocimiento como tal, yo, por ejemplo, no sabía WordPress. No sabía programar mi mujer. Yo lo que hacía de buena parte de mi función en la empresa, pues evidentemente es vender. Y de un tiempo a esta parte me puse las pilas con eso. Entonces he aprendido, ya soy autosuficiente a la hora pues, de hacer una instalación limpia en el servidor, hacerme mi diseño, y me di cuenta de que, por ejemplo, ese conocimiento, tener unos, bueno, te voy a decir ser un programador senior de WordPress, porque soñé muchos años, ¿no? Pero el tener unos conocimientos mínimos a la hora de ser capaz de instalar de coger un hosting, meter tu dirección y ser capaz de hacer un diseño, es decir, muy sencillo con un plugin como Elementor, por decirte algo que no es muy complicado, te puede ahorrar miles de euros y te da mucha autonomía como emprendedor. ¿Sabes? Una cosa así rápida, ¿no? No, me parece perfecto. ¿Tienes algún invento o tecnología más física que hayas aplicado en tu día a día? Antes nos hablabas del iPod, pues algo un poco más moderno que también digas, ostras, esto me ha supuesto un... Para mi productividad, por ejemplo, el tema del reloj inteligente, que me permite, pues eso, yo ya te digo que no tengo notificaciones, pero por ejemplo calendario, pues mi calendario es una puñetera locura, entonces el hecho de que me salte en el reloj la notificación me ayuda mucho a organizarme. Es una tontería porque no los he utilizado, estoy muy acostumbrado a los cascos de cable, pero me regalaron unos AirPods y me pareció asombroso, ¿sabes? Unos cascos sin cablecito. Es una cosa que me llama mucho la atención y la verdad que estoy muy contento con eso. Pero no soy yo muy caro, no soy muy de cachivaches tecnológicos, soy bastante analógico, y de hecho tengo el reloj inteligente porque se empeñó mi mujer porque tenía un reloj de esto de toda la vida, de pila, con manillas y tal. Y ella es un poco la que me impulsa a que tenga algún gadget un poquito nuevo, ¿no? Yo, algo que me hizo quitarme el reloj inteligente eran justamente las notificaciones.
me ponía los nervios que me vibrase el móvil y también me vibrase la mano. Era como ya too much. Pero entiendo perfectamente, ¿eh? Que es algo que es Yo, muy yo lo que útil. pasa es que solo lo tengo para trabajar, ¿eh? Luego, o sea, si salgo a la calle me lo quito. Pero para trabajar me viene muy bien, pues a lo mejor estoy haciendo una entrevista o estoy grabando o estoy en una llamada de teléfono. El ver que me salta, que tengo una reunión y tal, pues me viene muy bien, ¿no? Pero no lo aconsejo para todos los días. Todo de que te van saltando los WhatsApp y tal, pues es horroroso. ¿Tienes también alguna compra que hayas hecho tú, no que te hayan regalado, de menos de 100 euros, que recomendarías a alguien? De decir, mira, pues igual que has dicho esto de los AirPods, algo que te haya venido genial. Pues te va a parecer una tontería, pero me compré unas deportivas para correr. Ese fue, digamos, mi último capricho. Y no es por la compra de las propias deportivas, pero ese tipo de compras de material que te impulsa un poco a hacer deporte o que te pone un poco las pilas para cuidarte, yo creo que son siempre muy positivas, ¿no? Porque esas siempre las cosas que nos ponemos para no correr o para no hacer ¿Te las ejercicio. has puesto en un lugar visible o las has dejado en un cajón? No, las tengo puestas al lado de la cama para no olvidarme, ¿no? Para salir todos los días a andar o correr un poquito, lo que sea, ¿no? Es otro de los trucos. Y por último, si tuvieras la capacidad de poner una pancarta súper visible en un lugar muy concurrido, la Gran Vía de Madrid, por ejemplo, con un mensaje, ¿qué pondrías en él? Yo, y es una de las misiones de mi proyecto personal, incentivaría el emprendimiento. O sea, decir, no te diría no quiero ser así como muy simplista, dar un mensaje de la paz mundial, pero a mí me gustaría que la gente se diera cuenta que emprender es lo mejor que se puede hacer, incluso aunque no funcione, y que te da una libertad y que una sociedad con muchos emprendedores es un síntoma muy, muy bueno. Es una sociedad que está creciendo, que avanza. Al final el emprendedor, más allá del tema económico, está aportando algo a su entorno. Y aquí en España pinchamos mucho en eso. Yo he visto países de América Latina donde la gente emprende todos los días, ¿no? En unas condiciones económicas y sociales muchísimo más difíciles. Y aquí, que tenemos todos los mimbres para que eso sea mucho más fácil, a la gente le cuesta mucho. Con este mensaje creo que podemos terminar la entrevista. Muchísimas gracias, Jorge, por haber pasado por aquí. Espero verte pronto. Ha sido un placer, de verdad. Y espero que también hayas estado a gusto. Pues fantástico y muchísimas gracias por invitarme, Carles. Hasta la próxima. Espero que hayas podido disfrutar de esta entrevista. Ya sabes que nos ayudas un montón dándole like, suscribir o 5 estrellas allá donde estés escuchando o viendo esto. Si te interesa este tipo de contenido, que sepas que en exitoemprendedores.com estamos trabajando constantemente para generar más contenido como este y además hemos transcrito y estamos vendiendo el libro Éxito Emprendedores, donde hemos analizado todas las entrevistas que hemos hecho y sacamos las mejores conclusiones fáciles para que tú puedas aprender de ellas.